Muy buenos días a todos. Su Fiscalía General de la República. Pero sobre todo mi explicación Me fue imagino que van a llegar algunos otros mientras que andamos aquí, pero queremos respetar el tiempo y empezar en el horario mencionado. Primeramente, quiero decirles gracias por su participación en la sesión de hoy. Es una bendición estar aquí con ustedes. Quiero mencionar algunas cosas antes de empezar. Am, Quizás has notado que tenemos interpretación hoy hasta la lengua de señas de Brasil y vamos a tener esto en la grabación para que podamos compartir con otros hermanos después. También quiero mencionar que hace un poco más que 2 semanas había una conferencia histórica en Guatemala, Platú. No tuve la oportunidad y el privilegio de estar ahí, pero tenía ganas de estar, pero no pude. Pero entonces yo quiero reconocer que fue algo importante y queremos ver más de esto. También queremos crear un espacio aquí virtual y quizás en el futuro algo presencial, pero queremos queremos crear un entorno en la que podemos aprender, compartir y convivir. Y por eso queremos crear este espacio para que podamos escuchar de otros que ya tienen experiencia en ministerio de la traducción de la Biblia. Y no solo en la traducción oral, pero en la traducción multimodal. Y entonces quizás ustedes están pensando, ¿qué es la multimodalidad? Y por eso tenemos el privilegio de escuchar de Brian Harmelink, el doctor Harmelink. Trabaja con Alianza Global de Wycliffe y él va a compartir hoy en este tema sobre por qué debería importarme la multimodalidad. Pues entonces, él va a compartir sobre eso y luego vamos a tener un espacio, un tiempo para preguntas, porque me imagino que ustedes van a tener preguntas, porque yo sí, yo tengo preguntas. Entonces, mientras que está dando la ponencia, si tienes una pregunta, puede escribir en el chat. Y también vamos a dar espacio después de la ponencia para interactuar con eh, Dr. Harmelink y él puede responder a sus preguntas. Entonces, ahora voy a poner en la presentación en el chat en español y portugués para que puedan seguir en sus propios computadores si hay problemas con su señal. Entonces, ahora yo quiero presentarle a hermano doctor Brian Harmelink y voy a pasar la palabra a él. Brian. Bueno, gracias, Chris, y buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en este espacio virtual y espero que esta sesión sea una bendición para todos nosotros. Em, bueno, voy a compartir la presentación y podemos comenzar. Bueno, la pregunta mayor que queremos eh, responder este día, esta mañana o tarde, es ¿qué es la multimodalidad y por qué debería importarme este concepto de la multimodalidad? Entonces, para comenzar, un breve bosquejo de lo que vamos a ver en esta sesión, la multimodalidad y su definición, qué significa esta palabra quizás nueva o difícil de pronunciar. eh, y
¿cuáles son los beneficios posibles o potenciales de no solamente saber la definición, pero sino aplicar este concepto en lo que hacemos en los diferentes em, las diferentes actividades que tenemos o en traducción o en estudios de lenguas o en uso de las escrituras, eh, cuáles son los posibles beneficios. Y voy a tocar también algunas implicaciones en la exégesis hablando algunos minutos sobre el primer capítulo del libro de Ruth y también eh, el capítulo 11 del Evangelio de Juan, para que tengamos o sea, para aterrizar, digamos, este concepto en algo más tangible, más práctico. Y también vamos a ver algunas implicaciones para la traducción bíblica o la traducción en sí como actividad o como concepto de traducción. También evaluación de calidad de traducción, cuáles son las implicaciones de la multimodalidad en la evaluación de calidad de traducción. Después algunas conclusiones, terminando entonces con el espacio de preguntas y conversación. Entonces, el concepto de multimodalidad. Van a ver ustedes varios dibujos o varias imágenes en estas diapositivas em, con, y todas tienen la misma intención de hacernos ver múltiples conexiones. No son ilustraciones literales de la multimodalidad, pero ojalá que nos ayuden a pensar más en las varias eh, conexiones y puntos de contacto que hay en la comunicación humana. La comunicación humana es mucho más que palabras, es una actividad, es una práctica que involucra todo el ser humano y entonces vamos a ver que la multimodalidad como múltiples ondas de sonido es la integración de diferentes maneras de producción de significado unidas en un todo multimodal. Tenemos una eh, tendencia en estudios de los idiomas o también en la traducción de fijarnos en las palabras o el texto. El texto sí es importante, es muy importante analizar el texto bíblico. Por ejemplo, es muy importante entender bien lo que dice la palabra de Dios, lo que comunica la palabra de Dios, pero la comunicación humana va mucho más allá de las sencillas palabras del texto. El texto representa un evento comunicativo. Entonces, en este evento comunicativo hay una integración de diferentes maneras de producción de significado. Y la integración significa que estas
maneras de producción de significado están unidas en un todo multimodal. En el fondo, es la comunicación humana normal. Entonces, podemos decir que la comunicación multimodal es la comunicación normal. Les desafío a decir algo con un solo modo. Es casi imposible. Es imposible, diría yo. Porque cuando hablamos o también en la lengua de señas, eh, en la lengua de señas no se trata solamente del movimiento de las manos, es un idioma, podemos decir, que involucra mucho más que señas. Hay diferentes posiciones o posturas del cuerpo humano, la cara, la es todo un idioma que involucra varias maneras de producción de significado. También en lo que hablamos en forma oral, hay entonaciones diferentes, hay tonos de voz. Si decimos algo con un solo tono de voz, suena como si fuera la voz de un computador, pero aún hablar así comunica algo por el tono de voz que no cambia. Y entonces la multimodalidad nos invita a ver la complejidad de la comunicación humana. Y por eso es muy importante darnos cuenta que la multimodalidad nos ayuda a ver las semejanzas, perdón, la multimodalidad nos ayuda a ver las semejanzas que existen en la comunicación oral, la comunicación por lenguas de señas y también la comunicación escrita, porque todas son diferentes formas de comunicación y como seres humanos podemos hablar, podemos comunicarnos con lenguas de señas y como ilustración, no sé si reconocen esta- este aparato, es un radio monomodal, digamos, y el sonido que sale de este aparato es muy diferente al sonido que sale de algo estéreo. Y es una ilustración de cómo no hay en la comunicación humana, la comunicación normal, no hay una señal sencilla, sino que hay múltiples señales que son como un conjunto de maneras de comunicar el significado que queremos eh, comunicar a otras personas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este concepto o la aplicación de este concepto de la multimodalidad? Nos ayuda a evitar la dicotomía entre lo oral y lo escrito. Sí hay diferencias entre comunicación oral y comunicación escrita,
y también hay diferencias en las diferentes lenguas de señas, pero hay también semejanzas, tienen rasgos en común y muchas veces, por lo menos en algunas partes del movimiento de traducción bíblica, hay un concepto, una percepción que la traducción oral es algo diferente y la traducción escrita es como su propia forma de traducción. Y les quiero desafiar hoy día a, a pensar que hay muchas maneras en que la traducción es un solo concepto y después vamos a tener una ilustración que ojalá nos ayude a ver que la traducción es un solo concepto y podemos, como seres humanos, elegir la manera o la forma por la cual queremos comunicar lo que entendemos o en nuestro propio idioma o lo que entendemos del texto bíblico. Entonces es muy importante ver que la multimodalidad nos ayuda a enfocarnos en las complejidades de la comunicación humana y ver que comunicación oral tiene sus rasgos, sí, como también comunicación escrita y comunicación en lenguas de señas. Entonces hay múltiples recursos semióticos en la comunicación humana que nos pueden, este concepto nos puede ayudar a evitar los binarios opuestos o esta dicotomía poco útil porque la comunicación humana es algo, es compleja y eh, hablar de traducción oral y traducción escrita como si fueran diferentes tipos de traducción, creo que no nos ayuda en comprender las complejidades de la comunicación humana. Y también nos ayuda a enfocarnos en la naturaleza holística de la comunicación. Y si la comunicación humana es algo si la comunicación es holística, también debemos comprender que el proceso de traducción necesita también ser un proceso multimodal, un proceso holístico y también la evaluación de calidad debe ser un proceso holístico. Voy a tener más comentarios en algunos minutos y ojalá se aclara bien este concepto. También nos ayuda a apreciar la unidad de diferentes procesos de traducción. Como dije, la traducción es un solo proceso con múltiples salidas. Y vamos a ver la ilustración en unos minutos. También nos ayuda, y creo que quizás sería el punto más importante, nos ayuda a integrar el uso de las escrituras y la traducción. ¿Cómo? Porque el uso de las escrituras es la experiencia por la cual la traducción se inicia. Por varios años hemos pensado en, bueno, hay que traducir la palabra de Dios para que el pueblo o la población indígena pueda
utilizar o usar las escrituras. Y, por ejemplo, en muchos proyectos de traducción oral, y creo que sucede también en proyectos en lenguas de señas, hay mucha conversación, hay mucha interacción. Es una experiencia del uso de las escrituras antes de iniciar la traducción en sí, en todo el proceso de internalización, que es uno de los procesos típicos de la traducción oral de la Biblia. Es una experiencia en el uso de las escrituras. Cuando el equipo de traductores o miembros de la comunidad o gente de la iglesia participa en estas conversaciones, en estas discusiones de lo que significa el pasaje de la Biblia que van a traducir. Es una experiencia en uso de El las equipo que tenía escrituras conferencia. y luego Hacer. sale la traducción después. Entonces es un interesante cambio en nuestro pensar de cómo se puede traducir la palabra de Dios. A lo mejor ustedes se preguntan, pero ¿por qué debemos pensar en algo nuevo? ¿Para qué? Bueno, en el espejo retrovisor podemos ver que la sociolingüística hace muchos años fue un campo de estudio nuevo. Eh, Recuerdo cuando, bueno, ya hace varios años, eh, en un curso de sociolingüística con guión sociolingüística, eh, fue algo totalmente nuevo pensar que el contexto social tenía una influencia fuerte en la manera de hablar, en la manera de usar el idioma. Pero hoy en día lo tomamos por sentado que el lenguaje está influenciado por el contexto social. Es imposible hoy en día pensar que hay una forma de comunicación humana sin influencia del contexto social. Y también el estudio de los idiomas de la Biblia. Yo sí, hace años, en los primeros años de mis cursos de lingüística, ya hace, bueno, no solamente años, sino hace décadas, escuché a alguien decir, sabemos lo que dice la Biblia, ¿para qué invertir tiempo en el estudio de los idiomas bíblicos? ¿Para qué estudiar el hebreo y el griego? Ya sabemos lo que dice la Biblia, porque pensaban que el mayor desafío fue describir y aprender los idiomas indígenas, los idiomas de la traducción. Pero hoy en día eh, es necesario por lo menos entender algo del griego y del hebreo, porque ya ha cambiado mucho el movimiento de traducción bíblica y vemos el valor que tienen estos idiomas y
la influencia que tienen en nuestra comprensión del texto bíblico. Y otro ejemplo, el análisis del discurso. Em, algunos pioneros, creo, como Roberto Longacre, y su estudio del discurso fue algo también totalmente nuevo. Pero hoy en día también lo damos por sentado que es necesario estudiar el discurso. No es posible comprender la comunicación humana sin tomar en cuenta los rasgos del discurso más completo. Entonces, menciono estos ejemplos para darnos una idea de, bueno, durante o con el pasar de los años en el movimiento de traducción bíblica, hemos experimentado, hemos visto muchos cambios, cambios de enfoque, y hoy creo que estamos viviendo en un tiempo en que hay que tomar en cuenta este concepto de la multimodalidad y cómo nos ayuda a entender mejor el texto bíblico y también entender mejor el proceso de traducción. Entonces, ¿cuáles son algunas implicaciones para la exégesis? Vamos a pensar brevemente en el primer capítulo del libro de Ruth, y les quiero señalar que los versos iniciales no son simplemente el escenario de la narración. Sí, hay algunos datos, digamos, de la hambruna que Elimelech y su esposa Naomi salen de su tierra, de su pueblo, van a la tierra de Moab con sus dos hijos, Malón y Quilión, y todo lo que sucede después, la muerte de Elimelech y también la muerte de los dos hijos. Es una historia trágica de hambruna, muerte y trauma. Recuerdo que un día me di cuenta, no, en el libro de Ruth hay tres viudas: Naomi, Orpa y Ruth. Es una historia trágica. Entonces, si leemos o analizamos estos versículos sin darnos cuenta de la emoción profunda, de la tragedia profunda, de la experiencia de estas mujeres, no estamos haciendo una exégesis holística. Hay que tomar en cuenta todas las características de la comunicación humana. Es una comunicación multimodal. Va más allá de las palabras en el texto. Hay que tomar en cuenta todo lo que comunican las palabras y la experiencia desde la cual sale la narración del libro. Y esta narración genera suspenso. ¿Quién va a proteger y mantener a estas viudas? ¿Quién va Ruth con Naomi a Belén? ¿Y quién les va a proteger? ¿Quién les va a mantener? Y cuando terminamos o llegamos a los últimos versículos del capítulo 1, encontramos algunos comentarios muy extraños.
que ya va a comenzar la cosecha de trigo y de cebada. ¿Qué me importa? Pero hay un dato muy importante, eh, el texto nos da algo importante a propósito. Hay este hombre que se llama Boaz. A lo mejor él va a ser esta persona que va a proteger y mantener a estas viudas. Y el ejemplo en el capítulo 11 de Juan, quiero decir que las decisiones exegéticas sobre el verbo llorar en el versículo 35 deben tomarse en contexto. Ustedes dirán, bueno, por supuesto, el contexto es importante, pero quiero decir que eh, o destacar que el contexto abarca todas las dimensiones de la amistad de Jesús con la familia de Lázaro, Lázaro y sus dos hermanas. Ser amigo de Jesús es, es sorprendente, ¿no? Y este amigo Lázaro ha muerto y Jesús llora, siente la emoción, siente eh, toda la tristeza que lo rodea. Es parte del contexto que hay que tomar en cuenta. Y la selección de verbos apropiados para llorar surgirá de la exégesis conversacional. No es un proceso analítico, digamos, de decir, bueno, en esta lengua hay 5 palabras diferentes que significan llorar. No, hay que tomar en cuenta toda la historia, la emoción, el contexto más amplio y la selección de estos verbos, del verbo apropiado, surgirá de la conversación multimodal. Entonces, ¿cuáles son algunas implicaciones para la traducción? Les quiero sugerir que la traducción tiene 2 elementos o componentes muy importantes. Comprender, porque no puedo traducir lo que no comprendo. No puedo traducir nada en japonés porque no entiendo el japonés. La comprensión es uno de los requisitos en la traducción. Y después hay que tener o desarrollar la habilidad de comunicar. Entonces, comprender y comunicar son 2 partes del proceso de traducción. Puedo comprender algo y me cuesta comunicarlo bien, pero si no comprendo, tampoco no puedo comunicar lo que no comprendo. Entonces, después podemos elegir si queremos comunicar lo que comprendemos en forma oral o en forma escrita o en forma señalada o dramatizada o dibujada o pintada o ustedes pueden agregar otros términos aquí. Pero el proceso de traducción es comprender y comunicar. Y después elegimos la forma de comunicar lo que comprendemos. Entonces, este desarrollo de la comprensión profunda y la capacidad de comunicarse se logra mejor mediante la conversación, lo que llamamos a veces la internalización. Es un proceso multimodal.
es un proceso conversacional. Y esta afirmación se basa en investigaciones sobre la teoría de la narratología. ¿Y cuáles son algunas implicaciones para la evaluación de la calidad? Nos ayuda a ver que hay que centrarnos en los procesos conversacionales para la evaluación de la calidad de la traducción. Si la comprensión es algo y la comunicación es algo multimodal, la traducción es un proceso conversacional o multimodal. ¿Qué mejor forma de evaluación podemos encontrar? Hay que usar una metodología también conversacional y multimodal. Es interesante ver en el manual de la doctora Katie Barnwell que ella en las diferentes ediciones de su libro ha mencionado diferentes maneras multimodales para la comprobación de la calidad de una traducción. Escuchar a alguien leer el texto bíblico en voz alta es un proceso multimodal. Usar la traducción en un estudio bíblico o escuchar a un predicador y ver, o sea, lo que predica es evidencia de su comprensión del texto bíblico, pero es una manera multimodal, una manera conversacional para evaluar la calidad de la traducción. Y nos llama a tener otras medidas, digamos, para la calidad de una traducción, porque queremos tener traducciones confiables, comprensibles, una traducción apropiada para el culto de la iglesia o estudios bíblicos, la lectura personal. Y también queremos tener una traducción atractiva, que no significa, bueno, tiene bonito color, un libro atractivo. No, el uso del idioma atractivo es el uso del idioma que me hace sentir, bueno, habla mi idioma o entiendo las señas, es mi forma de usar mi lengua de señas, o escucho si es un mensaje que habla directamente a mi corazón. Y diría que los procesos conversacionales invitan a una mayor participación de la iglesia y la comunidad. En el movimiento de traducción bíblica hoy en día nos damos cuenta que la evaluación adecuada es imposible que una sola persona puede decidir si es una traducción de calidad. Necesitamos los unos a los otros, necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia. Y estas metodologías conversacionales invitan a una mayor participación de miembros de la iglesia y también personas en la comunidad, porque su opinión también importa y a veces es difícil hacer comentarios al texto escrito,
parece ya terminado, pero en estos procesos conversacionales es una manera más de que invita, que pide la participación de otras personas y nos da mayores o mejores resultados en el proceso de evaluación de la calidad de la traducción. Entonces, algunas conclusiones. Bueno, la comunicación multimodal es comunicación normal. No podemos comunicarnos de otra forma. Y la multimodalidad ayuda a evitar dicotomías poco útiles y nos llama a poner mayor atención a los múltiples recursos semióticos simultáneos. Hay diferentes maneras de producción del significado simultáneas. Y la multimodalidad nos llama a prestar atención. Y también nos llama a una orientación a la semiótica y a la lingüística cognitiva. Y no son cursos típicos en los cursos o los centros de capacitación, pero pienso yo que comprender lo que es la multimodalidad nos llama a pensar mucho más en la semiótica y también la lingüística cognitiva, porque son procesos que surgen del uso del idioma, de lo que en la lingüística cognitiva se llama la tesis basada en el uso, porque cómo usamos nuestros idiomas, nuestras lenguas, es la manera en que queremos hacer la traducción y también la evaluación de la calidad. Porque si la comunicación es multimodal, necesitamos un modelo de traducción multimodal y también una metodología de evaluación de calidad multimodal. Y implica orientación para facilitadores y consultores, si vamos a tomar en cuenta o dar importancia a la multimodalidad. Y mi punto final nos ofrece una mayor integración del uso de las escrituras y la traducción de ellas. Y diría que es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué, por qué se traduce la Biblia? No para tener traducciones, para tener personas transformadas por el uso de las escrituras y por el ministerio del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, gracias hermanos. Aquí vamos a pasar al espacio de las preguntas y espero que esta sesión haya sido de bendición. Wow, muchas gracias, Brian. Siempre es una bendición escuchar de una ponencia tan interesante. Me imagino que habrá algunas preguntas y si alguien tiene preguntas, pueden abrir sus micrófonos y pregúntalo. También tenemos algunos escritos en el chat y si no hay preguntas en voz alta, podemos pasar con eso. Mientras que personas están pensando, yo quiero hacer una pregunta. Entonces, Brian, no sé si hay ejemplos de proyectos que están haciendo este énfasis de hacer su proyecto en una manera más holística. Lo que viene a mi mente son los proyectos de la Sociedad Bíblica y Jocum, cómo están elaborando su proyecto
de una manera más holística, porque bueno, la discusión sobre la multimodalidad implicaría más proyectos holísticos, ¿no? Sí, sí, una buena pregunta. Y creo que, creo que la mejor respuesta desde mi perspectiva sería decir que cualquier proyecto puede em, agregar o tener aspectos multimodales o aspectos holísticos y no es necesario que, o sea, no implica un cambio total en la manera de trabajar, pero sí creo que es importante tomar en cuenta que la multimodalidad implica que también en proyectos de traducción escrita que utilizan procesos holísticos, conversacionales y multimodales para la mayor comprensión del texto bíblico. Es interesante ver cómo cambia nuestra comprensión del texto bíblico cuando cuando hay una dramatización o una conversación. ¿Por qué son los estudios bíblicos tan importantes en el ministerio de la iglesia? Porque podemos aprender el uno del otro y profundizamos mucho más en nuestra comprensión de la palabra de Dios, participando en estudios bíblicos y creo que también puede ayudar en cualquier proceso o proyecto de traducción. Muy bien, gracias por eso. Y me imagino que, como mencionaste, no es necesario cambiar todo de un proyecto, pero hay como herramientas que podemos utilizar dependiendo en el contexto. Sí, y em, creo que es importante señalar que, bueno, la multimodalidad no es una teoría, digamos, es un concepto que abarca diferentes em, campos de estudio como la sociología, la sociolingüística, la semiótica social, la lingüística en sí. Y entonces, no, el propósito no es eh, decir, bueno, tenemos que tener proyectos de traducción, proyectos multimodales, sino reconocer. Creo que lo más importante es reconocer la complejidad de la comunicación humana y que el texto bíblico representa eventos complejos en el mundo bíblico y el texto sí es importante y el texto nos da como un punto de entrada al mundo, como dicen algunos estudiosos de la hermenéutica, el mundo detrás del texto. Nos ayuda a comprender la complejidad de ese mundo. Y sí, puede ampliar nuestra eh, comprensión o profundizar la comprensión del texto bíblico, pero no hay que hacer cambios totales en los proyectos de traducción. Sí, gracias por esta explicación. Entonces, hermana Claudia.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Buenos Cris? días. Gracias, hermano Brian. Cris, mencionaste que Sociedades Bíblicas y Jucum, tú has observado que están haciendo proyectos más holísticos. ¿Pudieras compartirnos más sobre qué elementos o prácticas tú has observado en sus proyectos que les hacen llevar a cabo proyectos holísticos? Ujú. Sí, una buena pregunta. Hermano José Carlos, ¿todavía está en la llamada? No lo veo. El hermano estaba aquí y él es el encargado. Pues en su... Sí, aquí estoy. Ah, ok, hermano, no sé si quieres mencionar o explicar la manera de trabajar para ustedes. Ok, bueno, buenos días a todos. Creo que Chris se refiere, él ha estado participando en algunas ocasiones en nuestros talleres de oralidad, donde hacemos una diversidad de actividades para que el traductor pueda entender el texto desde diferentes perspectivas. Y lo que hablaba Brian respecto a la conversación, eso ha ayudado a que el traductor pueda tener diferentes perspectivas, no solo en la exégesis, sino también en la traducción y luego en la presentación que hacen en las comunidades. Eh, Les animamos a que su presentación sea no solamente una presentación fría donde están relatando el texto de una manera oral, sino que ellos puedan involucrar a la comunidad dentro de una conversación. Esto nos ha ayudado a acelerar el impacto de la traducción en la comunidad, ya que el resultado que estamos viendo es que la iglesia está cambiando hasta su manera de cómo estudian el texto. Están dándose cuenta de que por mucho tiempo la iglesia solamente ha sido oyente y no participativa. Entonces, hay que estar en un taller de oralidad para que puedan ver cómo se maneja toda la internalización y cómo el traductor, el facilitador, el consultor trabajan toda esta forma multimodal de la traducción, de la exégesis y luego de la eh, interacción con la comunidad, que es lo que ha permitido que la traducción tenga un impacto muy acelerado. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, hermano Timoteo, está silenciado. Perdón. Gracias, Brian. Gracias, Chris, por esta presentación muy rica. Muchas gracias. Una duda me quedó en una de las diapositivas. Yo vi escrito el uso o conocimiento de las lenguas originales no tiene valor o no es útil para la traducción. Ah, no sé si es un error o una ironía o cuál es el sentido, si es verdad, si no es un error o ironía, entonces para quienes no hay valor las lenguas originales o lo que sea, por favor. Sí, justamente dice que em, no necesitamos aprender los idiomas bíblicos. Es lo que pensábamos hace muchos años, porque el enfoque, o sea, el desafío mayor, pensaban los colegas, fue entender bien los idiomas indígenas y ya sabemos lo que dice la Biblia, ya conocemos el mensaje. Entonces, ¿para qué invertir tiempo en el estudio de los idiomas bíblicos? Ya ha cambiado. Entonces, la diapositiva refleja un pensamiento anterior y no el enfoque actual hoy en día. Entonces, sí es,
Es, es, es- es bueno aclarar que no es la postura hoy en día. Sí, damos mucha importancia al estudio del hebreo y griego y arameo. Gracias, gracias. Esto es lo que pensaba, pero quería aclarar. Gracias. Ujú. Sí, sí. Gracias, hermano. Y hermana Gisela, Ujú. Gracias, Chris, por este espacio y gracias, Brian, por toda la explicación. Mientras hablabas, pensaba en términos concretos, en cómo se vería la traducción. Y pensaba al hacer este análisis más holístico, conversacional, para llegar al verdadero sentido de qué se quiso decir en este texto, cuáles fueron las emociones implicadas en un texto. ¿Cómo lo puedo entender mirando si ese texto se dramatiza, si se cuentan historias? Todo eso lo puedo comprender. Pensando en una traducción escrita, ¿cabría entonces toda esa interpretación en un comentario o terminaríamos en una paráfrasis y no? ¿Cómo se maneja el análisis multimodal a la hora de tener la traducción escrita? Me quedé pensando en eso. Sí, excelente pregunta. Y em, creo que la, si podemos usar la palabra análisis multimodal, significa em, eh, profundizarnos en nuestra comprensión del texto bíblico. Por ejemplo, he aprendido mucho de nuestros hermanos y hermanas que eh, los sordos y su comunicación en lenguas de señas. Y en el momento de analizar el texto bíblico, hacen muchas preguntas de la postura de la persona, la posición, la distancia, cómo se ve su cara. Bueno, no sabemos, o sea, no tenemos videos de Jesús cuando hablaba con sus discípulos, pero sí es necesario tomar en cuenta estos aspectos holísticos del evento comunicativo detrás del texto para a veces aclarar algunas dudas o tomar decisiones de cuáles son las palabras apropiadas, las palabras o expresiones o señas apropiadas. Y si no hacemos estas preguntas o este análisis holístico, em, nos o em, puede que haya algunos aspectos del texto bíblico que no comprendemos bien. Entonces, en cada forma de comunicación hay que, em, creo que es posible decir, hay que sacar o tomar la esencia y comunicar lo que comunica el texto bíblico. Y sí, puede haber otras publicaciones, otros videos, otras grabaciones con la información más o todo lo que sale de la conversación holística, pero creo que hay que eh,
hay que darnos cuenta que estamos hablando de traducción bíblica y no de crear comentarios sobre el texto bíblico. Y creo que siempre lo que sucede con todos los recursos en Paratext, todo lo que estudia, todo lo que analiza un traductor, cuando llega el momento de grabar o escribir o hacer el video, hay que comunicar en forma más eh, reducida lo que es la traducción del texto de la comunicación bíblica. Eh, bueno, como es un concepto un poco nuevo, creo que tu pregunta me va a llevar a más reflexión. Entonces, voy a, eh, no voy a seguir hablando en este momento y podemos ver si hay otras preguntas. Pero gracias, Gisela, por la excelente pregunta. Gracias por la explicación y la conversación. Entonces, yo tengo una pregunta, Brian. No sé si puedes dar ejemplos de cómo podemos fomentar este proceso conversacional, para asegurar la calidad. Bueno, eh, he dicho 2 o 3 veces que, por supuesto, el texto bíblico es muy importante. Y en la preparación, hace unas semanas para otra sesión, estaba leyendo yo un capítulo en em, la traducción de la palabra de Dios por Beekman y Callow, que se publicó hace 50 años. Y fue interesante ver que un comentario que hicieron en su libro, si hay dudas y están hablando en, en aquel entonces, hace 50 años, de traductores em, no nativo hablantes, sino traductores lingüistas, y dijeron, si hay dudas, si la traducción realmente comunica lo que debe comunicar, la mejor manera es hablar con personas en la comunidad, ver la comprensión que tienen ellos del texto bíblico. Entonces creo que la multimodalidad nos anima a salir a conversar con la gente, que el traductor salga de su escritorio, salga de su oficina, que vaya a conversar con sus amigos, con su familia, con gente en la comunidad, y no, eh, o sea, el enfoque textual es importante porque a final de cuentas la grabación va a tener ciertas palabras, el video va a tener ciertas señas y el texto va a tener palabras determinadas, pero para la mayor
evaluación o mejor evaluación de la calidad, necesitamos la, eh, saber la percepción o la comprensión de otras personas. Y entonces creo que la mejor manera em, de tomar o aplicar, implementar este concepto en la traducción bíblica es em, conversar con otra gente que comprende el idioma, que usa el idioma para que podamos estar más seguros o que los traductores puedan estar más seguros que han traducido bien. Muy bien, gracias por eso. Me encanta la idea de hacer más conversacional, más relacional todo el proceso, porque es como la alma de la oralidad. Me encanta esta idea. Gracias por la explicación. Pues no sé si hay más preguntas por el momento. Quiero reconocer que ya hemos cumplido una hora. No sé si ustedes tienen espacio en su día para aguantar más o si tienen más preguntas. No quiero cerrar la conversación porque es una conversación muy rica, pero quiero dar un espacio si tienen una pregunta o una duda antes de cerrar. Muy bien, muy bien. Entonces, tengo algunas notitas para cerrar y quiero mencionar primeramente, gracias Brian por todos sus esfuerzos en preparar esta presentación. Fue una bendición escucharla en español y también en inglés. Si alguien quiere escuchar en inglés, también vamos a poner la grabación de inglés en este canal de YouTube para la comunidad de práctica en inglés. Pero también, más importante, vamos a compartir la grabación de hoy en este canal de YouTube que hemos compartido en el chat y también en este grupo de WhatsApp. Si alguien quiere ser parte del grupo de WhatsApp, puede poner su número en el chat y voy a agregarlos. Gracias por los que han puesto su número. También quiero mencionar que la próxima sesión de la comunidad de práctica será el día 8 de julio a la misma hora y les enviaré un mensaje cuando los detalles son fijos. Y tengo una pregunta. Pues en octubre de cada año hay una conferencia virtual sobre la traducción oral, pero está ofrecido en inglés y francés. Y estaba en el principio, estaba enfocado en África. Pero hoy en día es más amplio y hay más participación de otros lugares. Y no sé, bueno, he sugerido a ellos que debemos ofrecer en español también. Estamos pensando en eso, estamos buscando la manera de hacerlo. Pero tengo una pregunta. No sé si será factible de pensar en organizar pues, una conferencia virtual para Latinoamérica, en español y portugués, lo que es bueno, de nuestro lugar, de nuestra área del mundo, que enfoque más en lo que estamos haciendo en las Américas. Pero entonces no sé si hay interés, si pues estoy pensando en poner como una encuesta en el grupo de WhatsApp para ver, medir este interés. Estoy viendo algunos positivos, pero vamos a ver lo que implicaría de organizar algo de esta manera. Pero entonces creo que quizás hay la posibilidad de hacer eso. Entonces. Como mencioné, vamos a tener la próxima en julio, el día 8 de julio, vamos a tener nuestra próxima. Y si ustedes quieren, pueden invitar a otros, compartir los anuncios y pues también compartir la grabación con otros. Y pues
También quiero dar un breve espacio a hermano David Cárdenas para compartir algo sobre este Clatub, porque, bueno, me costó porque no estaba ahí. Y fue un desafío porque en mi corazón tenía ganas de estar ahí con los hermanos, pero no pude, desafortunadamente. Pero quiero dar un breve espacio a hermano David para que él puede compartir con nosotros sobre esta conferencia histórica. Hermano. Muchas gracias, Cris. Un saludo desde Bogotá. Me alegra ver que en esta reunión tenemos varios de los que estuvimos en Clatú. Es el caso de Brian, de Melis, de Claudia, de Gisela y otros que tuvimos la alegría de estar allí y compartir con 384 personas de 25 países, Wow. representando 159 ministerios, denominaciones, redes. También nos gozamos en contar con alrededor de 30 hermanos y hermanas que sirven en los proyectos de traducción de lengua de señas en varios países y alrededor de 100 hermanos indígenas, líderes indígenas, traductores de diferentes países. CLATUF fue la primera conferencia o congreso de traducción bíblica en español que se realiza en América Latina como un esfuerzo colaborativo de 14 ministerios regionales en nuestro continente. Así que damos gracias a Dios porque pudimos afirmar que la traducción bíblica es ministerio de la iglesia, que traducción y discipulado son dos caras de la misma moneda. El Congreso tuvo tres enfoques. Uno de ellos, el primer día, la Biblia, sobre cómo nos llegan en América Latina, pero también cómo esta está llegando a las diferentes lenguas, comunidades lingüísticas en nuestro continente. El segundo día tuvo el enfoque en la iglesia y el tercer día en el impacto de las escrituras. Un evento muy lindo, mucha camaradería, mucha espacios para compartir, para reencontrar los amigos, pero también para conocer a muchos otros. Agradecemos a CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano, por ser el anfitrión en su casa para recibir tantos visitantes. Ahora estamos soñando con el primer simposio de traducción de la Biblia en español. Brasil ya tuvo el propio el año pasado y fue un tiempo muy lindo. Así que los hermanos de Brasil nos inspiran y vamos a tener en 2 años aproximadamente ese primer simposio donde vamos a abordar desde perspectivas un poquito más académicas, campos teóricos, experiencias prácticas de los traductores de diferentes contextos. Así que gracias Cris por esta oportunidad para compartir. Si usted quiere ver qué pasó en Clatuf, visite el canal de YouTube de Comibam Internacional. Allí están todas las sesiones en vivo. Estamos trabajando en la edición de los videos para que usted pueda acceder básicamente a cada presentación y acompañado pues de algunas notas a nombre del equipo organizador. Muchas gracias, Cris, por esta oportunidad. Gracias, hermano. Fue una bendición escuchar todo eso. Entonces, hermanos, quiero decirles gracias por la participación, gracias por su presencia aquí y por favor comparta la grabación con los hermanos que no pudieron estar aquí con nosotros. Es un tema tan importante que necesitamos compartir eso con otros. Gracias, hermano Brian, otra vez por todo lo que has hecho con eso. Gracias, hermanos, por la participación y también por las preguntas. Si tiene preguntas después de esta sesión, puede contactar a Brian o puede contactarme y yo puedo pasar la pregunta a él. Gracias otra vez y que tenga un buen día. Gracias, hermanos. Adiós.